Yo nací en Entre Ríos, en una ciudad que se llama Victoria, que es conocida como la ciudad de las siete colinas, pero es una ciudad recostada en el río Paraná, en el delta del río Paraná. Allí hice mi escuela primaria, en una escuela que se llama precisamente Provincia de Buenos Aires. Y luego ingresé a hacer mi estudio secundario. Yo siempre tuve la inquietud de vivir una vida cerca de las cosas de Dios, entonces y ya en segundo año ingresé a la abadía de la escuela secundaria y fui oblato benedictino. Empecé segundo año, yo pedí ingresar a la abadía, fui a conocerla, no, prácticamente no la conocía. En ese entonces el padre Santiago Baldessari era el promotor vocacional. Y una tarde como esta, así cálida, linda, muy luminosa, llegué a la abadía y cuando llegaba también el padre Abad, que era el padre Eduardo Giotto del campo, y ahí lo saludé y lo conocí. Él era un gran formador y bueno, nosotros llegamos a ser 115 chicos en la abadía. Así que fue un tiempo muy lindo, una época de mucha alegría, mucho jugar al fútbol, aprender cosas. Vos sabés que el lema de los benedictinos es ora y labora. Es decir, trabaja y reza, ¿no? Después en cuarto año los padres decidieron que todos teníamos que hacer una experiencia afuera de la abadía y yo me vine en ese entonces a Buenos Aires y hice mi cuarto año en Ituzaingó en el colegio Aupi. Y eran épocas después del Concilio Vaticano II, donde la iglesia comenzó como a abrirse, a renovarse. Los padres vieron que en ese momento era como muy cerrado, todo poca relación con la comunidad. Entonces nos dieron como un año, digamos, sabático hacia adentro, pero estábamos afuera. Yo cuando vine, en ese año, bueno, yo tenía familiares acá en Ituzaingó, entonces me ubiqué en Ituzaingó, fui a ver a Monseñor Raspanti, obispo de Morón. Con él conseguí trabajo y conseguí un colegio. Yo trabajé en una confitería en Castelar, Arias y Timbúe, la confitería Monterrey. Y el colegio era el colegio Aupi, detrás de la iglesia de San Judas Tadeo. Bueno, cuando yo terminé ese año, decidí volver a la abadía y a terminar con mis compañeros de promoción el quinto año. Y allí me recibí en Entre Ríos y después seguí haciendo un postulantado y un noviciado. Fui hasta el noviciado, estuve a la abadía y decidimos después en conjunto le pedí al abad permiso para incardinarme a la diócesis de Gualeguaychú y el obispo de Gualeguaychú, que era Monseñor Pedro Bosler, me mandó al seminario de Paraná, donde iban todos los seminaristas de las distintas diócesis de Entre Ríos y de otros lugares. Y ahí hice mis estudios de filosofía. Y antes de empezar la teología, por problemas familiares, dejé la abadía y un tiempo corto estuve viviendo en la parroquia de Victoria, Nuestra Señora de Aranzazú, y después de ahí ya me vine a Buenos Aires con mi familia, también me ubiqué en la zona de Ituzaingó, y al principio, y después me fui a vivir a la capital porque comencé a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y 28 años viví en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires viví con mi madre, una hermana con sus hijos y una tía. La empresa para la cual trabajaba me facilitó una casa muy linda en la calle Guardia Vieja, casi esquina Medrano, en el barrio de Almagro. Y nunca me faltó el trabajo, gracias a Dios, porque nunca preguntaba cuánto iba a ganar, sino siempre trabajé y desarrollé diversas cosas hasta que
bueno, salió este reparto de panificado que lo fui organizando y tuve una importante clientela hasta que vino la hiperinflación en el tiempo de Alfonsín. Ya en Marcos Paz me había hecho una casa y me vine a vivir a Marcos Paz. Y en Marcos Paz, mira, yo llegué y antes prácticamente de desenvolver todas las cosas de la mudanza, fui a hablar con el intendente del lugar, pidiéndole trabajo, y bueno, ese día mismo me contrató y trabajé en el área de cultura durante 2 años. Mientras tanto, empecé a trabajar con los medios de Marcos Paz, hice radio, trabajé para un diario ahí también, yo no tenía diario propio todavía, y trabajé para un diario que se llama Realidad, como el que tengo hoy, y bueno, llegué a vender en toda la zona de Marcos Paz y eso me ayudó mucho. Bueno, el llamado del Señor yo creo que se dio desde la infancia, ¿no? Porque nosotros, como te digo, estábamos siendo acompañados como pueblo, como comunidad, por los monjes de la Abadía del Niño Dios. Y allí había un monje, el padre Gregorio Valerdi, que lo recuerdo siempre porque fue un poco mi mentor, ¿no? Era el tiempo en que corríamos detrás de los padres con sotana, pidiéndole estampita y medallita. Y él atendía una capilla en mi barrio que se llamaba Cristo Obrero, y esa capilla tenía como advocación de la Virgen a la Virgen de Fátima. Y en ese ambiente hice la catequesis, la primera comunión, y él siempre iba a casa. Mi madre siempre tenía agua fresca, mi padre charlaba mucho con mi padre, y eso yo creo que ahí empezó a salir o a manifestarse mi inclinación o la semilla de mi vocación, ¿no? Y bueno, yo creo que también toda la experiencia de vida que he tenido ha sido acompañada por Dios, porque cuando Dios pone el ojo en alguien, por más que pasen un montón de vicisitudes, no te suelta, ¿no? Yo siempre sentí el acompañamiento de Dios en este aspecto, ¿no? Seguro, seguro, eso es así. A algunos les llega antes, viste, cuando otra vez leíamos los que llamaba a trabajar en su viña, ¿no? Que a uno lo llamó temprano, a otro al mediodía, a otro a media tarde y a otro al final. Y bueno, yo ya tengo 66 años, ya no me hiervo del primer hervor. Después de Marcos Paz, yo conocí gente de acá de Mariano, también relacionado con un medio de prensa, y empecé a trabajar con ese medio de prensa, Tribuna del Oeste, y bueno, así se dio que conocí a la persona que después iba a ser mi esposa, de la cual me enamoré, y nos casamos. Ella se llamaba Quintina Ojeda. Quintina Ojeda, pero acá en el barrio todos la conocen, le decían Cristina. Cristina era una señora que me había venido de Paraguay, emigrante paraguaya, como tantos de nuestros vecinos acá en el barrio La Castellana, en Mariana Costa, ¿no? Bueno, me casé y, bueno, el Señor me dio 9 años de matrimonio, los cuales fui muy feliz. Tengo una hija del corazón, 4 nietos, y después, bueno, lamentablemente ella se enfermó, falleció, y ya tuve otra condición de la viudez. Desde que vine a Mariana Costa, comencé a trabajar con la comunidad de mi barrio. Yo, acá a la cuadra de mi casa, tengo la capilla San Juan Evangelista, que pertenece a la parroquia de Lourdes. También ya viviendo en Marcos Paz, ya me había integrado a la parroquia de San Marcos, siendo catequista y participando de la vida de la comunidad. Y aquí hice exactamente lo mismo. Pero claro, acá me encontré con otra realidad diferente, porque bueno, es una zona de muchos migrantes. Mi mujer era migrante, y acá hay muchas familias bolivianas, paraguayas, y en ese entonces surge en el boletín diocesano, donde el obispo en ese entonces era Monseñor Fernando Vargalló, un curso sobre migraciones. Estaba el padre Sergio Calza, y me anoté. Y ahí comenzó también mi trabajo pastoral con los migrantes, viviendo la espiritualidad de Monseñor Scalabrini
y me integré también a un grupo de laicos escalabrinianos, a los cual pertenezco hasta hoy, ¿no? La búsqueda siempre está, ¿no es cierto? Es decir, uno quiere, tanto que yo elegí como lema sacerdotal, servidor de todos, porque con eso me identifico mucho. Siempre estuve disponible para las necesidades de los demás, tratar de buscar soluciones, de escuchar, de ir al encuentro. Quizá no de una forma misional, sino permanente, desde mi casa, como lo hago hoy, ¿no? Y desde la misma comunidad, de la misma capilla, o ahora parroquia. Después que quedé viudo, bueno, seguí trabajando mucho más con la comunidad, me dediqué prácticamente a eso y empecé a charlar con el obispo emérito sobre la posibilidad de ser diácono y luego, bueno, se fue atrasando, pero cuando vino Monseñor Fernando Maletti, volvimos al tema y luego se dio que ya hice 5 años de la escuela diaconal. La ordenación sacerdotal siempre la tenía como visualizada en la gracia que significa celebrar la Eucaristía, ¿no? Bueno, la primera Eucaristía la voy a celebrar con los padres obispos en la catedral cuando me ordene, pero mi primera misa, que va a ser en la parroquia de Lourdes al día siguiente, el día 1 de noviembre, seguramente voy a estar nervioso, pero realmente muy emocionado, porque con uno que es nadie, producir un milagro tan grandioso, tan maravilloso, que es la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, te lo digo y me emociono, ¿viste? Así que esa era lo que más visualizaba. Y desde ahí trabajar mucho por la gente, ¿no? Estar totalmente disponible para que realmente la gente vea que uno tiene olor a oveja, como dice el Papa Francisco, ¿no? Yo le decía el domingo al padre obispo Oscar Miñarro, que vino a acompañarme en mi última misa de diácono, vino a acompañarme, que vino a bendecir el cáliz y la patena, y hablamos de todo esto, lo que iba a ser hacia adelante, ¿no? No te olvides que en nuestras comunidades hay muchas necesidades. Permanentemente la gente está llevando a la iglesia sus pesares, sus angustias, sus miedos, sus temores y sobre todo sus problemas materiales, que uno no se tiene que convertir en un asistente social, pero dentro de lo posible sí darle una palabra de esperanza y buscarle una salida a su problema. No podemos ser indiferentes, con la mirada del Evangelio, ¿no? Y otra de las cosas que le decía al padre era que mi mirada apostólica va a ser principalmente con la familia, ¿no? Es decir, buscar reafirmar la familia en todos los aspectos, para que puedan también valorarse como sí mismos, como núcleo familiar. Porque si no hay una familia que tenga espíritu religioso, es muy difícil que salgan vocaciones. Porque uno bebe lo que tiene en su casa, como yo, como tantas personas consagradas y dedicadas al servicio de los demás. Sean curas, sean religiosos, sean laicos. Nosotros éramos muchos hermanos, mis padres trabajaban, una familia muy humilde, pero yo recuerdo que mi padre nunca se iba a dormir sin rezar. Y era un hombre que no tenía mucha cultura, era un hombre que simple, pero eso a los niños, a los jóvenes le queda, porque son cosas que quizás no muchas las que recordás, pero las pocas que recordás son muy valiosas. Rezar significa ponerse en conexión con Dios. A veces no con tantas fórmulas, sino mirar un Santísimo, mirar una imagen del Señor,
o quedarte en silencio, cerrar los ojos y pedir que ese Espíritu Santo que está en tu corazón desde el bautismo siga trabajando y abrir ese corazón para que se llene de Dios, ¿no? Bueno, uno tiene que estar siempre disponible, ¿no? Vos fíjate que las circunstancias que nos tocan vivir hoy no la quisiéramos para nadie. Y frente a las necesidades que existen en la diócesis de más trabajadores, de más gente que sirva, hace que no se pueda postergar este tema de la ordenación. Y es importante no postergarlo porque uno también tiene necesidad de aportar de otro ámbito, digamos, ese servicio, ¿no? Por eso cuando se dio la posibilidad de la ordenación, pero adelante, no importa si pueden ir 1000, 100, 5 o 1. Lo importante es que la ordenación se dé para ponernos a trabajar enseguida. No, yo soy, por mi carácter, por mi forma de ser, soy más bien impulsivo. Yo siempre le doy para adelante y me gustan los desafíos también, pero me gustan los desafíos enfrentarlos con cierta preparación, tampoco me tiro al vacío. Para mí fueron todos años de preparación, quizás para muchos puede parecerle mucho, pero fíjate que todos los días estamos aprendiendo y tenemos que seguir aprendiendo. Mi formación no ha terminado por más que sea cura. Y por supuesto, y además la entrega tiene que ser permanente todos los días y estar dispuesto y sentirse feliz en lo que estamos haciendo. Por más que vengan achaques de la salud o pesen los años, pero bueno, el espíritu, como dice el Papa Francisco, tiene que ser siempre joven, ¿no? Dos premisas cuando voy a un lugar diferente. Pedir un diario del lugar, un periódico del lugar, y conocer la iglesia del lugar. Yo creo que conocer el pueblo, conocer la ciudad donde uno va a instalarse, y a través de los medios, los cuales yo también ejerzo esa profesión, es como sentir el latido del corazón de ese pueblo, ¿no? Y después ir a la iglesia, integrarme a la vida de una comunidad, es compartir la vida misma, la que yo siempre viví. Nunca quise estar fuera de una comunidad para no sentirme huérfano de Dios. Pienso que con la bendición del Espíritu Santo, con la imposición de la mano, uno ya está hecho, pero siempre hay un nuevo impulso a una nueva revitalización de nuestra vida. Está en nosotros saber aprovecharlo, ¿no? Pero sí, uno pasa la ordenación, al poco tiempo sigue siendo el mismo, pero con más compromiso, con más entrega y más lealtad, más fidelidad al Señor. El hecho de el hecho de celebrar la misa todos los días es un contacto más íntimo, es un contacto más pleno. El obispo Fernando Maletti, con los otros padres, decidieron que yo voy a seguir viviendo en mi casa y de mi casa voy a salir a atender la comunidad que me toque. Como mi hija ya esta semana que pasó se vino a vivir también a mi casa con mis nietos, el momento que esté aquí en casa lo voy a compartir con ellos, ¿no? Y eso es una realidad nueva y linda porque el entorno familiar existe y el sacerdote necesita ser acompañado en ese aspecto también. Sí, una de las experiencias más hermosas que tuve como siendo diácono fue la realización de los bautismos. Uno se convierte a ese niño en hijo de Dios y siembra la fe en su corazón, ¿no? Pero como el chiquito todavía es chico y no comprende, uno aprovecha a hablarle a los padres, ¿no? A los padres y a los que están acompañándolo, de cómo también ellos están llenos del Espíritu Santo. Y tiene que ser el bautismo de ese niño
un motivo para reavivar la propia fe de ellos, ¿no? Y que la vivan con más intensidad y que le demuestren con el ejemplo a ese niño que va a ir creciendo entre ellos, que también él crezca en su fe como, con fortaleza, con seguridad. La gente en este momento, muchísimos vecinos nuestros, fieles de la parroquia, están pidiendo que se abran las iglesias, que se abran las iglesias, que la gente quiere, tiene necesidades concretas de confesión, de la comunión, si bien existe la comunión espiritual, pero por supuesto que no es lo estar presente en una ceremonia, hacer una fiesta, de las fiestas que hay durante el año, de celebraciones que este año por el tema de la pandemia quedaron sin realizar. Y la gente realmente está como triste, porque entienden que por la pandemia, por el tema del contagio, no se puede encontrar. Pero la gente tiene necesidad del encuentro, de estar juntos en comunidad. Ha sido tan cruel la pandemia, el coronavirus, porque no han podido despedir a sus muertos, no han podido vivir el duelo. Cada región, cada migrante tiene culturalmente y religiosamente su forma de sentir y de vivir un duelo, de hacer sus funerales. Hay nuevamente que hablar del hospital de campaña que decía al comienzo del pontificado del Papa Francisco, porque han quedado muchas heridas abiertas y muy tristes y muy dolorosas, causada por esta situación. Nuestros vecinos están teniendo graves problemas económicos, que la Iglesia ha salido a hacer también su trabajo a través de los comedores, a través de la entrega de viandas, de la caja Seamos Uno, el auxilio permanente que las comunidades están recibiendo de parte de Cáritas, de las ONG, de un montón de instituciones que, bueno, se vive la solidaridad y la caridad de ese lado, ¿no? Siempre desarrollando un mensaje de esperanza, ¿no? Dándole a las personas que todo no termina acá, que hay una trascendencia, que hay un Dios que espera, como los brazos abiertos, que nos cuida, que nos protege. Ya es ganancia plena el estar vivos, sanos, en este tiempo tan difícil. Mira, las situaciones más dolorosas que no hemos encontrado en este tiempo ha sido la tristeza de la gente, como te decía, por perder sus seres queridos y sentirse impotente de no poder hacer nada, porque te lo llevaban y después no lo volvías a ver. Te devuelven una cajita con sus cenizas y nada más. El tener a un Papa nuestro de origen, de nuestro argentino, digamos, hay una cercanía especial hacia el Santo Padre. Pero, por ejemplo, la última encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad humana y social, abre un camino hermoso de encuentro, ¿no? Para mí la palabra del Papa Francisco, bueno, primero por ser el Papa, uno lo escucha y trata también de hacer suyas sus palabras, ¿no? Y bueno, y el Papa tiene una gran simplicidad y que le habla con nuestro lenguaje, ¿no? Cada papa ha tenido su impronta. El papa que ahora es santo, San Juan Pablo II, decía que abriéramos las puertas a Cristo, ¿no? Y bueno, y ahora el Papa Francisco desarrolla también todo ese tema de acercamiento, de estar con la gente. Por eso él habló al comienzo también de salir a las periferias, pero no solamente las periferias de los límites, sino la periferia de encontrarnos con aquella gente como el buen samaritano, que son gente que está herida, que está rota, que está lastimada, que ha sido postergada, que ha sido discriminada, como los migrantes, como los homosexuales, que el Papa también hoy le llama personas de descarte, ¿no? Nosotros no tenemos, por eso nosotros no tenemos que descartar a nadie y servir a todos. Hay muchas periferias existenciales.
Hay muchas periferias existenciales a las cuales uno tiene que estar atento y saber discernir y saber socorrer sobre todo, ¿no? ¿Cuántos suicidios nosotros mismos, si llegamos a tiempo, podemos evitar? ¿Cuántos chicos perdidos en la droga, si lo cobijamos de alguna manera, podemos sacarlo de esa situación? ¿Cuántos chicos no estarían hoy en la cárcel si realmente nos preocupáramos? Son situaciones existenciales que son realidades en el mundo que nos toca vivir, porque esta es una sociedad que va dejando de lado y va marginando a mucha gente. Llegar a tiempo es encontrarse con el otro, por eso uno tiene que tener una iglesia de salida, no quedarse en la comodidad de un templo o de una comunidad ya conocida. Hay que motivar a la comunidad para que la comunidad, junto con el cura, se comprometan en un trabajo pastoral real. Una cosa va con la otra, no se puede ser separado. La fe y las obras van juntas. Por supuesto, no es solamente todo conciencia y todo estudio, todo, digamos, sino que es práctica, es vida. Uno puede saber muchas cosas, pero si se queda solamente con los conceptos, se pierde lo mejor, que es la vida. El nerviosismo natural de empezar una nueva etapa, y bueno, son los momentos de mucha emoción, pero yo sé que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo y el Señor vamos a ir adelante. El ingresar a un presbiterio significa encontrarse con nuevos hermanos. Nosotros tenemos la suerte de tener acá en nuestra diócesis un pastor con olor a oveja o dos pastores con olor a oveja, ¿no? Bueno, mira, yo personalmente me siento muy pequeño frente a la magnitud de todo lo que se va a producir, pero bueno, me entrego totalmente y confío en el Señor, ¿no? Si dentro de lo que Dios me permita, mi acción pastoral va a ser enfocada en la familia, pero también el camino se hace andando, ¿no? Se hace andando tratando de servir de la mejor manera posible. Hay que seguir andando nomás, decía Monseñor Angelelli, ¿no?